En el siguiente video vamos a dar a entender un poco sobre el algoritmo de Dijkstra bajo el siguiente algoritmo desarrollado en el lenguaje de Python. Para poder llevar el entendimiento claramente de este algoritmo, primero entendamos en qué consiste. Dice que podemos encontrar la ruta más corta o el camino más corto entre los nodos de un grafo. Específicamente, podemos encontrar el camino más corto desde un nodo, llamado el nodo de origen, a todos los otros nodos del grafo, generando un árbol de camino más corto. Este algoritmo es usado por los dispositivos GPS para encontrar el camino más corto entre la ubicación actual y el destino del usuario. Un poco de entendimiento del enunciado mencionado, podemos tener este grafo con nuestros nodos, nuestras aristas, y aquí que debemos tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta los pesos de las aristas y cuál sería el camino más óptimo, un ejemplo, de llegar de nuestro vértice cero hasta el vértice número 6. Para tener en cuenta nuestro camino más óptimo, el peso, es el peso de las aristas, el cual nos dirán cuál es el camino más óptimo o eficiente para tener un camino con menos recursos gastados. Entonces, primero importamos estas tres librerías. ¿Qué hace cada librería? La primera librería, el GATPQ, implementa una cola de prioridad eficiente. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tomar los pesos de las aristas y los evaluará uno a uno. El menor peso de la arista es el primero que va a salir. No va a ser como el FIFO, que el FIFO evalúa lo primero que entra. No, en este caso tomará en cuenta el peso de nuestras aristas. La segunda librería, que es NetworkX, eh, cambia o modifica la estructura de nuestros grafos y el matplotlib.pylab muestra gráficamente lo que estemos desarrollando en nuestro código de Python. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una función. En este caso, pues creo una función llamada Dijkstra y le vamos a pasar dos parámetros. El parámetro de nodo y el parámetro de nodo de origen. E inicializamos las distancias más cortas como infinito. Es decir, que estaríamos creando un diccionario de datos donde de distancias, donde estaríamos pasando nuestro nodo con nuestro tipo infinito de nodo en cada grafo. Sí, o sea, lo que estaríamos recorriendo la distancia de cada nodo de nuestro grafo mediante esa función. Y las distancias desde nuestro nodo de origen, que sería cero. Y, o sea, indicando que la distancia del nodo de origen es cero. Después, creamos una variable con la prioridad donde le estaríamos pasando nuestra distancia y nuestro nodo del cual empezamos a recorrer. Y mientras haya nodos para explorar, mediante el ciclo o bucle while, ejecutamos nuestro parámetro y obtenemos el nodo con la menor distancia conocida. Es decir, que en nuestra distancia actual y nuestro nodo actual le vamos a pasar esta condición o este funcionamiento, que con este getPop estaríamos evaluando lo que haría la librería, es decir, evaluando la lista con el menor peso para irlos agregando a nuestra cola de prioridad. Entonces, si la distancia en la que yo estoy, cierto, hacemos una condición para seguir evaluando cuál sería nuestro camino más óptimo. Si la distancia actual es mayor que mi distancia recorrida, continuamos, es decir, que no tomamos esa arista. Ejemplo, podríamos hacer el siguiente ejemplo de 0 a 1 y de 0 a 2. Tenemos un peso de 2 y de 0 a 2 tenemos un peso de 6. Entonces, en este caso, ¿cuál tomamos? Pues el de menor peso, de 0 a 1, que es un peso de 2. Eso estaríamos haciendo con esa condición. Y como de 0 a 2, su peso es 6, no la tomamos, ya que es un peso mayor y lo cual nos lleva a la toma de más recursos. Entonces, creamos un ciclo for donde estaremos recorriendo a nuestros vecinos del nodo actual. Es decir, si pasamos de nuestro nodo actual que es cero, ahora vamos a recorrer nuestro nodo que es el vecino, que es el nodo número uno y el nodo número 2. Entonces, empezamos a calcular la distancia del vecino a través del nodo actual. Es decir, que mi nueva distancia va a ser mi distancia actual y el peso, es decir, el peso de la arista. Si la distancia es menor que la registrada, actualizamos. Es decir, si mi nueva distancia es menor a mi distancia que ya recorrí o mi distancia que ya visité, mi distancia del vecino va a ser a mi nueva distancia. Es decir, yo ya tuve un recorrido, ¿no? Un ejemplo, de 0 a 2, supe que mi peso era 6, pero yo tuve el siguiente recorrido. De 0 a 1 mi peso es 2. Es decir, que yo no tomaré el peso de 6, sino el peso de 2. Es lo que estaría realizando con esta condición. Y el GetPQ, GetPush estaría agregando a mi cola de prioridad la nueva distancia y el vecino recorrido. Y retornaría las distancias que ya habría ejecutado. Ahora, para mostrar gráficamente
definiríamos una función y le diríamos graficar nodo, graficar grafo y le pasamos el parámetro de grafo. Entonces creamos un grafo dirigido utilizando el network X donde estaríamos pasando todos los parámetros de dgraph. Lo siguiente que deberíamos hacer es añadir los nodos y las aristas con pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que estaríamos recorriendo nuestro nodo, o sea, que para nodo y vecino de nuestro grafo.item, o sea, todos los ítems de nuestro grafo, los iríamos recorriendo para irles agregando un peso e irlos agregando en nuestro dgraph, donde estaremos agregando el nodo, el vecino y el peso. ¿Listo? Entonces, para obtener las posiciones de los nodos para la gráfica, decimos post, creamos una variable post igual a next Spring Layout, que este Spring Layout lo que haría es mostrar un poco más adecuado el comportamiento o visualmente más adecuado la gráfica de nuestro grafo. Ahora dibujamos los nodos y las etiquetas. Con XDraw estamos pasando los parámetros de dgraph, nuestra post, le estaríamos diciendo que si queremos labels, el color de nuestros nodos, el tamaño de los nodos, el tamaño de nuestras fuentes y el tamaño de tipografía, que esto va a ser un negrilla. Después dibujamos las etiquetas de nuestras aristas, donde los labels pues van a tener los parámetros que ya les hemos pasado, como son que ya vienen de dgraph y nuestros pesos. Y con NX Draw Network Edge Labels estaremos terminando de pasar lo que son las posiciones de nuestros grafos, los labels o las etiquetas y sus parámetros y el tamaño. Y después mostramos la gráfica mediante estos siguientes dos códigos, donde le decimos que PLT, que viene de esta librería de import matlob.pytop.plt y le agregamos un título, representación gráfica del nodo y la mostramos plt.show. Ahora, para el siguiente parámetro que debemos mostrar nuestro grafo. El siguiente grafo estaría mostrando las conexiones que se tendrían que recorrer. Este grafo mencionado es el de la imagen mencionada al principio del video, donde estaríamos colocando nuestros pesos y nuestras conexiones. Entonces, ejecutamos nuestro código desde el nodo número 0. Entonces, vamos a agregar un resultado que va a tener la función, le estamos pasando el parámetro de grafo y nuestra distancia. Y después empezaremos a mostrar las distancias más cortas desde nuestro nodo 0. Lo que tendríamos que hacer un recorrido de nuestro resultado punto item, que como estaría almacenando todo lo anterior mencionado anteriormente, ya estaríamos mostrando el nodo y la distancia. ¿Con qué fin? Para que me diga qué nodo se visitó y qué distancia es la que tiene, o el peso. Y graficaríamos el grafo. En continuación, mostraré visualmente lo que sería el grafo completo. Entonces, por consola, me estaría mostrando los nodos que visitó y el tamaño de sus aristas, ¿cierto? Como podemos ver, aquí hubo un incremento de las aristas, que hubo un incremento de las aristas, debido a que fue, debido a que de 0 a 1 tengo un peso de 2, de 1 a 5, de 0 a 1 tengo un peso de 2 y de 1 a 3 tengo un peso de 5. Lo que hace el código de Dijkstra es ir a un punto, devolverse y llegar a otro punto, pero tomando el valor de los pesos. Es decir, tomo el valor de este peso, tomo el valor de este peso y lo sumo para ver cuál es la distancia que yo tendría desde mi nodo de origen 0 hasta mi nodo de origen número 3. En este caso, como podemos ver, en nuestro nodo número 3 tendremos un peso de 7, lo cual cumple la sumatoria y la explicación mencionada anteriormente. Y a continuación, visualmente, se vería esto. Se ve de esta forma por la segunda librería mencionada anteriormente, que esta librería afecta la estructura de cómo se vería el grafo. Espero que el video haya sido claro, una información clara, y muchas gracias por su atención.